Capítulo C. La sala de los desamparados. Mientras se arreglaba y lavaba en un cuarto de aseo comunal, estuvo mucho más preocupada de sí misma y de lo que los otros pensarían de ella que de observar y pensar en los demás. Vio que las reclusas, tal como le anunció la víspera Montserrat, apenas vestidas se dedicaban a diversas faenas, hacer sus camas, ordenar sus cuartos, fregar los pasillos y trasladar a los servicios, vaciar en ellos, las vacinillas. La primera vivencia que se quedó en ella fue ese cuadro entre cómico y peregrino, pero que juzgó triste y desolador, y en cualquier caso inusual a sus pupilas. Si algún día se viese precisada o tuviera la ocurrencia de redactar sus memorias, no dejaría de describir la cola formada por aquellas mujeres desconocidas y de aspecto muy diferenciado y especial, que avanzaban muy dignas, vacinilla en mano, camino de los lavabos para vaciar en los retretes la carga nocturna de sus vejigas. Observó al punto que las primeras que concluían aquellas funciones rutinarias salían al pabellón y se dirigían a las escaleras. Al país que fueres, haz lo que vieres, recordó. Y la siguió hasta el inmenso aposento que algunos llamaban, tal como la víspera explicó Montserrat Castell, la sala de los desamparados. Por una puerta iban entrando muy espaciadas, como las perdices chorreadas en los ojeos, las mujeres. Y por otra puerta, los hombres. Buscó asiento donde pudo. Percibió las miradas furtivas de unas y otros fijándose en ella y calificándola de nueva. Se propuso hablar lo menos posible para no equivocar los síntomas de una enfermedad fingida, y al advertir que alguien se acercaba para decir algo, y no deseando que nadie le hablase, bajó sus ojos y los mantuvo largo rato fijos en el suelo. La gran galería iba poblándose de gentes afectadas por toda clase de taras. ¿Qué es lo que observó para que de tal modo la acongojase? No sabría explicárselo, pues no osó mirar a nadie fijamente a los ojos. No eran las individualidades lo que en un principio la dejó aturdida, sino la masa, y no porque aquel conjunto de hombres y mujeres fuera amenazante o alborotador. Nada más lejos de la realidad. Dada la cantidad de gente allí reunida, las voces eran sensiblemente más apagadas que en cualquier otro lugar multitudinario. La sala de espera se une a esta estación, por ejemplo, o la recogida de equipajes de un aeropuerto. Lo primero que advirtió es que eran distintos. De una rápida ojeada vio que los gordos eran más gordos, los delgados más delgados, los altos más altos, los bajos más bajos, los inquietos más inquietos, los tranquilos más tranquilos, los risueños más risueños y los tristes más tristes. Resbaló la mirada sobre los que padecían malformaciones visibles de los rostros o el cuerpo, mongólicos, babeantes, jorobados, enanos, gigantes, boquiabiertos, rehuyendo de contemplarlos. También eran mucho más los rostros y los cuerpos bien figurados. Con esto y todo, lo que daba un aire siniestro al conjunto era la proporción de deformes y de feos. Eran menos, pero eran muchos. Observó que algunos fumaban e instintivamente quiso echar mano de sus cigarrillos. No tenía. Se los había quedado en la aduana. Alguien a su derecha lo advirtió. Le ofreció uno y aproximó la brasa del que estaba fumando para que ella lo encendiese. Alicia rehusó. Dio las gracias con un ademán y se levantó de su asiento, sin mirar al que tuvo esa atención con ella. Solo vio su antebrazo, un suéter castaño, el borde del puño de una camisa blanca y una mano de hombre. Dudó hacia dónde dirigirse, pues tenía la sensación de que miles de ojos la espiaban. Alejóse hacia el fondo de la galería. Poco a poco se fue animando a contemplar a los residentes. Era preciso acostumbrarse, encallecerse. Entre aquella población alucinada debía descubrir a un hombre que rondara los 50 años, de contextura atlética, que pudiese y supiese escribir.
de caligrafía estrafalaria y poseído del capricho de utilizar bolígrafos de distintos colores para estampar cada letra. Si no se atrevía a mirarlos cara a cara, ¿cómo llegaría a conocerlos? Sin conocerlos, ¿cómo descubriría el que buscaba? Ella estaba allí al servicio de su cliente Raimundo García del Olmo. No debía olvidarlo. Un individuo de las características de su hombre tipo estaba de pie en el centro mismo de la galería mirándola acercarse. Movió los brazos agitadamente como si nadara hacia ella, mas sus pies permanecían inquietos. Con voz estropajosa pero entendible exclamó: ¿Por qué has venido? ¿Dónde estabas? Yo no estoy muerto, ¿verdad? Estremecióse Alicia y no sabía si quedarse quieta o seguir andando. Aquel hombre la miraba y no la miraba, le hablaba y no era a ella a quien hablaba. Se dirigía que estaba soñando. Ah, ¿por qué no se quedó sentada donde antes? Muy alterada y conmovida, desvióse del nadador y siguió galería adelante por donde había menos gente que en la parte central. En aquel rincón, sillas vacantes y sus vecinos, todos autistas o solitarios, no hablaban entre sí. Sentóse en una de ellas. ¿Qué es lo que viene en sus ojos? ¿Le engañaba la vista o estaba padeciendo una alucinación? Un hombre tumbado sobre las losas dormitaba con gran placidez. Su cabeza, alzada 30 centímetros del suelo, semejaba descansar cómodamente en una almohada. Mas la almohada no existía. ¿Cómo el durmiente podía mantenerse en esa posición inverosímil? Cerca de él, donde finalizaba el corredor y la pared formaba ángulo con su oponente, una mujer, vestida de rojo, de espaldas a Alicia, de pie y en actitud firme, parecía haber sido castigada a un rincón, como hacen con los chiquillos en las escuelas primarias. Quedó Alicia espantada de su inmovilidad, pero aún más se conmovió días después cuando supo que aquella interpretación puramente intuitiva era exacta. Aquella mujer cometió, cuando era niña y estaba sana, una acción de la que se arrepintió profundamente y, en consecuencia, ahora se considera castigada al rincón más alejado de la clase, cual en el fondo de la inmensa galería. Una enfermera de bata blanca se acercó a ella y le dijo: Anda, Candelas, déjalo ya, que pronto llamarán para el desayuno. Volvióse la castigada y pudo Alicia verle la cara. El rostro de la llamada Candelas era el de una mujer sana, de unos 40 años, perfectamente normal. Su dolencia no afectaba a su físico, sino a las entrañas de su espíritu, llegado por un recuerdo infamante e incógnito. Trémula y agotada, vio a la enfermera despertar al durmiente y aconsejarle que fuese acercándose hacia donde estaban todos, pues pronto los llamarían al comedor. Al ver a Alicia preguntándole si necesitaba ayuda, respondió que no, aunque no entendió muy bien a qué clase de ayuda se refería. Incorporándose, desanduvo el camino de antes. Alguien le aclaró días más tarde que esa almohada invisible en la que reclinaba su cabeza el dormilón existía en realidad. Existía con forma, peso, volumen y consistencia en la mente de ciertos enfermos. Tan de verdad era, y tantos los que la usaban, que tenía un nombre: la almohada esquizofrénica. Y también supo que el hombre de apariencia normal que parecía nadar hacia ella como soñando, estaba soñando en efecto, soñando despierto. Padecía lo que los médicos denominan delirio onírico. Por mucho que se quisiese dominarse y no mirar a los singulares, sus ojos se le escapaban hacia ellos como imantados. Sentíase aturdida, espantada, estremecida, pero ello no era óbice para que dejase de observarlos. Se le quedó fijada la imagen de un gigante de andar torpe y profunda obesidad, hombros anormalmente caídos, ojos bovinos y boca perpetuamente abierta, que escogió con tanta lentitud como minuciosidad el lugar en que había de sentarse, y la que una especie de gnomo jorobado, de cabeza desproporcionadamente grande para su cuerpo, de inmensas orejas voladoras, nariz curva y derrumbada hasta más abajo del lado inferior,
frente estrechísima y labios que sonreían perpetuamente y que eran de la forma exacta de una media luna cuyos extremos llegaban de oreja a oreja, y la de una anciana muy pequeña, y de cara más pequeña aún de lo que correspondía a su cuerpo, con los morrillos en punta, cuando si fuese a echar a llorar o estuviese profundamente enfadada, y la de un larguirucho, delgadísimo, de aspecto aquijotado, no es muy pronunciada, pelos hirsutos y mirada de loco. Todos lo eran, pensó Alicia, pero así como otros lucían en los suyos idiotez, tristeza, falta de fijación o eran radicalmente normales, este los tenía bulliciosos, patinadores, gesticulantes, parlanchines. Intuyó Alicia que tal individuo hacía improbos esfuerzos por acercarse a ella y entablar conversación. Creyó entenderlo así por sus posturas insinuantes, sus nerviosas cortesías y la posición de sus piernas predispuestas a una reverencia, cual lo hacían los cortesanos al bailar el rigodón. Mas ella lo rehuía, cambiando de sitio y alejándose, lo que producía inequívocas muestras de desaliento en su hipotético galanteador. Al gordo lo bautizó Alicia para sí el hombre elefante, al que de las grandes orejas y la boca de forma de luna, el gnomo, a la vieja de los morritos, la mal genio, y al que los ojos alocados, Don Quijote. Bien de pronto tuvo que variarle de apodo y adaptarlo al de la comunidad, pues era de todos conocido que el autor de la teoría de los 9 universos, seudónimo que alternaba con el astrólogo, el amante de las galaxias o simplemente el galáctico. Oh Dios, ¿qué había detrás de aquellas gentes? Qué infinita variedad de dolencias congeladas o en evolución las que dejaban traslucir tan diferentes miradas, posturas y actitudes. Había un hombre alto, delgado, de largas piernas y brazos, casi totalmente calvo y pecho hundido, que no había dejado llorar desde que Alicia le vio por primera vez. No miraba a nadie, no gritaba, no gimoteaba. Su llanto era silencioso como esa lluvia que en Santander llaman Rosaura y en Vasconia Sirimiri. Y la tristeza que emanaba en su cuerpo era de tal gravedad y sinceridad que conmovería a las mismas piedras si éstas poseyeran la virtud de la compasión. Tan contagiosa era su pena que algunos de los reclusos más próximos a él, al contemplarle, lloraban también. Las dos personas que, junto con el caballero llorón, pues en efecto su atuendo y aspecto era el de un caballero, hicieron más hondamente por su comportamiento la sensibilidad de Alicia. Era un ciego, como supo enseguida, que mordisqueaba con saña el puño de su bastón, como si quisiese comérselo, y una preciosa muchacha rubia, de rasgos perfectos y armoniosos, de figura tan frágil que se diría de porcelana, la cual apenas soltó la mano a una enfermera que la trajo hasta sí, se sentó cara a cara con la pared y comenzó a ladear su cuerpo de izquierda a derecha y derecha a izquierda rítmicamente, monótonamente, sin pausa y sin descanso. Tan distraída estaba Alicia al contemplarla, calibrando cuánto duraría aquel ejercicio, que tardó en notar y más tarde en entender que significaba un pegajoso calor que notó en sus caderas. Volviéndose, y dejó paralizada con sorpresa y la indignación al ver junto a ella al jorobado de las grandes orejas palpándole impúdicamente las nalgas. ¿No llevas corsé?, le dijo con voz tartajosa y acentuando su sonrisa. No, no llevo, respondió Alicia reiterando con violencia la mano intrusa. Mi mamá sí lo llevaba, y Conrada también, y Roberta también, pero la Castel no, y la duquesa tampoco, y tú tampoco. No tuvo tiempo de tranquilizarse al considerar que su trasero no era el objetivo exclusivo del gnomo, especializado por lo que oía en palpaciones similares, pues un individuo de no más de 30 y pocos años, hombretón atlético, bien conformado y físicamente atractivo, alzó al orejudo por las axilas y lo echó de ahí.
Vete de aquí, lapa, que eso eres tú, una lapa. No sabes distinguir lo que es una señora de las putas, como tu madre. Alicia, que se sintió halagada por la primera parte de la regañada al oírse llamar señora, a pesar de su atuendo, quedó aterrada por la dureza de la segunda. Le pareció atroz y cruel tratar así a un débil mental, como sin duda lo era el de las grandes orejas, a pesar de que éste no pareció enfadarse y se alejó riendo más que nunca en busca de nuevas nalgas. Eligió las de un hombre, casi tan grande como el elefante, que estaba quieto, de pie, en el centro de la sala y que no se conmovió ni defendió ante la provocación del tonto. Alicia reconoció en él al hombre de cera, que también denominaban la estatua de sí mismo, y que había visto cenar la noche anterior. No me juzga mal, señora, si le he parecido demasiado duro, dijo el recién llegado, y usted no dude en abofetearle si lo repite. Si le sirve de lección, no se enfada, y no es residente con quienes le castigan. ¿Me permite que me siente junto a usted? Por favor, hágalo. Antes le ofrecí un cigarrillo y me lo rechazó. ¿Puedo ofrecérselo ahora? Se lo agradezco mucho, respondió Alicia aceptándolo. ¿Es usted nueva? Sí. Me llamo Ignacio Urquieta. Ya soy veterano. Mi apellido es Almenara, Alicia de Almenara, dijo ésta. Y enseguida añadió, perdón por la pregunta, ¿es usted médico o enfermero? Gracias, exclamó él riendo. No, señora, soy solamente el más peculiar de los locos que hay aquí. Y mi peculiaridad consiste en saber y en confesar que lo soy. Porque ninguna de esas piezas de museo que tiene usted enfrente lo confiesa. Y yo sí. Usted tampoco está enferma, ¿verdad? No, respondió secamente Alicia. ¿Ve usted? Sigo siendo la excepción. Alicia enrojeció vivamente y, obedeciendo a un impulso que no pudo dominar, se levantó y dejó con la palabra en la boca a Ignacio Urquieta, pues era evidente que si los locos no confesaban serlo y ella había dado la misma negativa, el tal señor Urquieta la había llamado loca. Su enfado era incongruente. ¿No era eso lo que ella deseaba? ¿Pasar por lo que no era? Alicia comenzó a lamentar su movimiento de despecho, al tiempo mismo que lo realizaba. Lo cierto es que ese joven era de lo más potable que cuanto allí había. Su presencia la tranquilizó y su amistad podría serle de gran ayuda para soportar aquel ambiente, y quién sabe si para su propia investigación. Lo malo es que al levantarse su silla fue inmediatamente ocupada, y Alicia se quedó sin saber a dónde dirigirse, de quién debía huir o a quién no le importaba acercarse.